está? Muy buenos días. Esta mañana hablamos de un tema que ha sido extraordinariamente polémico y básicamente yo le diría que es la ortotanasia, pero recientemente lo conocimos más como la ley de voluntad anticipada. Para hablar de este tema, que no es exactamente igual que la eutanasia, hemos invitado a la doctora Guillermina Cuevas, médico general con especialidad en anestesiología, licenciada en Derecho y hoy comisionada de la Unidad de Cuidados Paliativos del Centro de Cancerología de Veracruz. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por su invitación. La ortotanasia. Bueno, es un tema algo difícil de dar a promocionar, que esa es la función, porque la ortotanasia es una palabra compuesta derivado del griego, donde ortos es recto, justo, tanasia, muerte. Una muerte justa, lo que nos implica que el paciente tenga una muerte digna. Y tiene que ver con, ¿cuál es la diferencia con la eutanasia? La eutanasia va dirigida a, si el paciente así lo determine, quitar el sufrimiento, aplicar medicamentos o no aplicarlos, depende como él, porque la eutanasia puede ser activa o pasiva. Activa cuando se inyecta algún medicamento que le vaya a causar la muerte en corto plazo. Es decir, en eutanasia estamos induciendo la muerte. La ortotanasia esperamos que la muerte suceda en su momento. Sin que haya cuidados extraordinarios. Eso ni ya medios. es ley. Ya, o sea, en el estado de Veracruz, a finales del mes de octubre, por la diputada Sáenz, que fue la que promovió y se pudiera aquí en el estado legislar ya la voluntad anticipada mediante la ortotanasia. Ya está. Ahora, en su experiencia en el SECAN, ¿qué es la ortotanasia? Es decir, es que es un tema que tiene que ver con un montón de ideologías y de formas de ver la vida, de valores, pero siendo ya un tema que existe, hábleme en su experiencia en el SECAN, ¿qué es en la práctica esta ortotanasia? ¿Cómo le lleva a la práctica a usted? Bueno, aquí como buscamos que el paciente en fase terminal tenga una buena muerte o muerte digna, estamos integrados por un conjunto de cuidados paliativos, el cual va a ofrecer a este paciente y a sus familiares, le va a brindar todo el apoyo, tanto médico, psicológico, nutricional, para que el paciente no tenga esos dolores intolerables, esa sintomatología que muchas veces llega a la desesperación del paciente y que es lo que dice: quiero terminar con mi vida. Pero ya no se va a hacer nada médicamente para salvarlo, para prolongar la vida. No, porque correcto? Así es. O sea, aquí es una muerte digna, una muerte donde el paciente esté en casa, rodeado de sus familiares. Sin dolor. Sin dolor, y que suceda de manera natural. Si él renuncia a un tratamiento médico o generalmente es médico, donde él ya no quiere, debido al avance de la enfermedad, o en la cual ya no hay nada que ofrecerle. Si sabemos que es irremediable, que va a morir. Va a morir. Entonces, lo que nosotros hacemos es ofrecerle todos los medios necesarios para que él tenga una muerte digna. Ahora, a todos nosotros aquí desde fuera y venturosamente sin tener tal vez estos casos en la persona de uno o en la familia de uno, pudiera opinarse demasiado, pero usted que los tiene ahí, que están sufriendo, que saben que van hacia allá, ¿cómo lo entienden ellos, estos pacientes, estas pacientes, y realmente buscan la ortotanasia? Claro. Cuando ellos llegan a cuidados paliativos y se les explica qué es lo que van a recibir, que nosotros solamente vamos a paliar los síntomas que ellos vayan presentando porque la enfermedad va avanzando.
Cancerología solamente trata a los pacientes con cáncer, pero la ortotanasia se puede llevar a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como la insuficiencia renal, como el SIDA. Son pacientes que en determinado momento, dada la evolución de su enfermedad, van a presentar la muerte, pero no con ese dolor, no con ese sufrimiento. ¿Tampoco se la vamos a adelantar? No, todo va a ser dentro de la normalidad. ¿Qué otros estados tienen ortotanasia? Bueno, como ya sabemos, el primer estado que se realizó fue en la Ciudad de México, pero también está Aguascalientes. Coahuila fue el primer estado que promovió la voluntad anticipada o donde se aprobó la ley de voluntad anticipada. Guanajuato. Caray, Aguascalientes y Guanajuato son, yo no sé si decirlo así, pero pues estados como más conservadores, me brinca un poco, ¿no? El tema. Lo que pasa es que hay que diferenciar y quedar muy en claro que la ortotanasia no busca provocar la muerte, sino favorecer esa muerte en el mejor confort posible. Déjenme ponerlo de esta manera para que todos tengamos un ejemplo tal vez más claro. Hay programas de televisión, sobre todo de origen estadounidense, estos de hospitales, donde es muy común que el enfermo llega y ya trae o ya previamente registró en algún sistema esta orden de no prolongarme con ningún tratamiento, simplemente si voy a morir, déjenme morir. Le pregunto, toda proporción guardada, estamos hablando de lo mismo y entonces, ¿ese formato ya existe aquí? En el estado de Veracruz todavía no. La legislación apenas se acaba de aprobar. Corresponde dar la difusión necesaria, además de que cada hospital, porque el documento puede ser de dos formas, ante un notario público, previamente, o sea, nosotros que somos personas sanas y podemos determinar cuando esté en una etapa terminal, en una fase terminal, no quiero que me hagan nada. ¿Y se respeta? Claro, porque está firmada ante un notario, están dos testigos, y la otra es cuando ya estamos dentro del hospital y aún no he hecho mi voluntad anticipada. Entonces el hospital se hace ante el personal médico y dos testigos que sean familiares o no del paciente. Supongo que esto sucede en tanto el documento como tal existe, es decir, quiero entender entonces que todavía no hay reglamentación a la ley. La reglamentación existe, lo que en determinado momento correspondería a cada hospital realizar su propio documento. Ah, caray. ¿Cómo le diré? Es diseñar ese documento. ¿Por qué? Porque va encaminado hacia proteger al médico, porque no le vamos a ocasionar una eutanasia. Es decir, el documento tendrá que ser de observancia obligatoria para los médicos de un hospital. Claro. Que no nos pase como el de donación de órganos, que decimos en vida, yo quiero donar, y cuando después, estamos en la cama llega la familia y dice, no, yo no quiero que done. No. Y se detiene todo, ¿no? Se debe de respetar, por eso es anticipadamente. Y ahora que recién se aprobó la ley, pero aún no está el documento, ¿qué está pasando entonces? Esos cuidados paliativos, ¿hasta dónde llegan? ¿Qué tanto tiene usted amarradas las manos en la práctica de la ortotanasia? ¿Qué nos falta para llegar a la plena aplicación de la misma? La firma nada más de los familiares y pacientes, porque nosotros en el hospital damos el consentimiento informado, explicamos qué son los cuidados paliativos, qué les vamos a ofrecer hasta el momento de su muerte. La ayuda espiritual, la ayuda médica, la ayuda porque es un equipo multidisciplinario. Solamente que, como usted menciona, a veces llegan los familiares, los lejanos, porque son los que viven lejos y dicen, es que mi papá no quiero, o mi familiar no quiero que le pongan un medicamento para que lo duerman, para que supriman ese dolor. Aquí en determinado momento, pues sí tenemos que abordarlos para hacerlos comprender que no se está acelerando su muerte, únicamente estamos paliando ese síntoma. Sí, quitarle dolor, quitarle molestias. Todo tipo de molestias. Es lo que llaman la muerte digna, ¿no? Así es. Tengo que terminar, pero doctora,
Si el paciente llega producto de un accidente, etcétera, inconsciente, con un accidente cerebrovascular, un infarto, etcétera, ¿la familia puede tomar en nombre del paciente esa decisión y en qué grado? Claro que sí, son los familiares directos, la esposa, los hijos o viceversa, el esposo, los hijos, hasta la cuarta generación. Es lo que nos dice nuestra ley, que los familiares directos pueden tomar esa decisión. Doctora Cuevas, yo le aprecio muchísimo su tiempo, que haya venido con nosotros, que nos lo haya explicado, lo abordaremos en la parte legal después, pero para nosotros era muy importante que nos dejaran claro sobre todo la diferencia entre ortoeutanasia y eutanasia. Y se lo aprecio mucho, doctora Cuevas. Gracias a usted Muchas gracias por venir. Invitado. Muy gentil.